los temas de la realidad, lo que otros cotidianamente te ocultan, lo que otros te tapan, aquí te contamos. Y enseguida vamos a estar recuperando esto que, bueno, lamentablemente desde enero a esta parte, admitido en algún momento de este año por el propio Ministerio de Trabajo, los despidos, cómo se han sumado en la República Argentina, cómo se han incrementado en estos 10 meses de gobierno de Mauricio Macri, y que en esta última semana, en estos últimos días, en forma silenciosa, porque los grandes medios no te lo muestran, no es titular de ningún diario, donde están siguiendo con las obviedades diarias, donde están recuperando las noticias perdidas o viejas para instalarlas nuevamente en algún titular. Y esto que nos debe preocupar, porque esto es lo que nos duele, para lo que todo ser debe trabajar, que es un trabajo digno y que muchos argentinos lamentablemente están perdiendo. Vamos a recuperar esa información, enseguida la vamos a poner. Pero también enseguidita Mariano Hamilton va a recuperar un tema del que estuvimos hablando ayer, y es que producto de la declaración de la expresidenta Cristina Kirchner en tribunales, esta persona, el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, va a ser motivo de investigación judicial. Y vamos a contar enseguidita los negocios de Ángelo Calcaterra, que justamente durante los últimos años del kirchnerismo tuvo mucha adjudicación de obra pública en la República Argentina. Era el tercer contratista del Estado. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, a quien Macri le vendió su empresa, una de sus empresas, IEXA. Por eso nos puede acompañar desde este momento con el hashtag #IlPrimoAngelo. #IlPrimoAngelo, el hashtag con el que nos puede acompañar desde este momento. Y nos vamos a preguntar, ¿la justicia va a investigar en serio o es para la galería? Por la galería. ¿Va a profundizar la investigación? Porque realmente, si profundiza la investigación en torno a Ángelo Calcaterra, bueno, pueden empezar a conocerse muchas cuestiones como las de Lázaro Báez, porque realmente, incluso en alguna obra, eran socios. Ahora que importa descubrir tantos lazos societarios, bueno, el primo Ángelo era socio de Lázaro Báez para algunas obras en común que quisieron construir en la República Argentina y también en algunas provincias de nuestro país. Bueno, y vamos a estar también hablando de otro drama social, datos de la realidad que se han conocido en los últimos días. 1 de cada 10 argentinos vive en una villa, en condiciones realmente muy malas, Y enseguidita Berco nos va a estar hablando de ese tema. Pero bueno, acá largamos, enseguida también en el debate va a estar el diputado Eduardo Cáceres del PRO, va a estar Edgardo De Petri del Frente para la Victoria y el economista Agustín Datelli para analizar datos de la realidad. Vamos a hablar de esto que estábamos comentando recién, esta epidemia silenciosa, ¿no? Despidos que se van produciendo, lamentablemente, casi en forma cotidiana en nuestro país. Lo vamos a repasar, los números de esta semana que se han conocido. 100 despidos en una contratista de Telefónica Argentina. Es la empresa CHIC, Sociedad Anónima. Telefónica Clara dice que no tiene ningún vínculo directo con esos empleados, pero la empresa ha despedido. 32 despidos en SWIFT de la planta de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe. 19 eran efectivos, 13 contratados. Otro, recordemos que el Gran Rosario es donde más ha crecido la desocupación. 70 despidos en Lindegas de la planta de San Martín. Las autoridades avisaron que la sucursal no volverá a funcionar. Trabajadores denuncian maniobra ilegal para reinscribir trabajadores como empleados de comercio y pagar menos salarios. Y esto en la ciudad de Chivilcoy. Vertrauen, concesionaria de Mercedes-Benz, se sumaron a los 39 despedidos por Concentric, ex
GKN de la semana pasada y donde, bueno, en una comunidad como Chivilcoy pega fuerte en toda la comunidad y en muchas familias. Datos de la realidad, datos que duelen, datos que no están en la tapa de ningún diario y no son tratados por ningún programa. Pero esta es la realidad. Esto es lo que nos debe ocupar. Esto tiene que estar en el debate político instalado hoy por hoy y no en lo que se ha metido la política argentina, promovido por sectores mediáticos y del gobierno, que es esta aberrante judicialización de la política, donde todos están en el barro y donde nada limpio va a salir. Porque cuando todos caen en ese absurdo debate, cuando todos caen en la judicialización de la política y cuando no se eleva el debate político, un debate político que en la Argentina de hoy está ausente, que es mediocre totalmente, bueno, realmente después sufre toda la dirigencia política. No sufre uno o dos. El que se vayan todos desde 2001 incluyó a todos. Y en el medio de esto, después lo vamos a hablar con legisladores que están, hay una gran polémica por el aumento que se han dado los legisladores nacionales, que ha caído muy mal en la sociedad. Ha caído muy mal en la sociedad. En el momento que estamos hablando de despidos, de suspensiones, de una economía que no remonta y que está en recesión, que los brotes verdes que añora el ministro de Hacienda no aparecen por ningún lado, que se hayan aumentado los legisladores no es una buena señal. Peor aún lo que dijo hoy esta diputada del PRO mendocina, Susana Balbo, que dijo lo siguiente. ¿Cuánto debería ganar objetivamente un diputado nacional? Bueno, si yo lo comparara con los sueldos que tienen personas que dirigen mucho menos que eso, que son personas que están en mi empresa, sí, y que es muchísimo menos que la responsabilidad que tiene un diputado en lo que está legislando para el país, deberíamos ganar el doble. Yo no digo que ganamos mucho, pero tampoco ganamos poco. Hoy te diría que está equilibrado, pero hay que mirar todo lo que uno deja de lado para poder estar acá, ¿no? Lo que significa el desarraigo, el tener que alquilarte un departamento en forma temporaria o irte a vivir en un hotel. Es muchísimo menos que la responsabilidad que tiene un diputado en lo que está legislando para el país. Deberíamos ganar el doble. Yo no digo que ganamos mucho, pero tampoco ganamos poco. Bueno, esto es lo que proponía hoy la diputada del PRO, Susana Balbo, y que obviamente se ha abierto el debate. Eduardo Cáceres, buenas noches. ¿Usted está de acuerdo con lo que promovía esta diputada? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, eso queda a mérito personal de cuánto le podría significar a cada diputado. Creo que el debate es más profundo y que coincido con tu análisis que es un buen momento para meter este tema en la agenda y discutir cuál es el rol del Estado, cuál es el verdaderamente rol del Estado y discutir todos los sueldos, ¿no? Porque por ahí venimos digamos, cuando uno discute y reprocha características negativas sobre un servicio que está mal, siempre va a tener razón. Y venimos de un Estado que quizás para la ciudadanía no tenía un servicio bueno, por decirlo y compararlo en términos generales. Hoy por hoy, el Congreso, digamos que no es que los diputados se hayan votado y hayan tenido una sesión donde se aumentaron el sueldo, sino que estaba atado al gremio, a los trabajos, digamos, esto fue de hace varios años. Sí, sí, sí. Con lo cual, me parece que está bueno que se pueda discutir, que veamos... Pero lo pueden cambiar también, ¿no? Por supuesto. Pueden cambiar ahora que se ha dado esto. Edgardo de Petri, ¿qué opina? No, yo me enteré por los diarios el aumento de los diputados. Me enteré por los diarios, como creo que la mayoría... Miriam Bregman está proponiendo un debate y que se retrotraiga yo la creo dieta. que hay que tener el mismo aumento salarial que tienen los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Y ese puede ser un parámetro. Y lo importante en esto también debatir qué votan los diputados, aparte de cuánto ganan, qué votan, ¿no? Porque bueno, eso lo debatimos votan un endeudamiento, sí. Este nuevo presupuesto de 50.000 millones de dólares, muchos periodistas no se escandalizan por ese endeudamiento de 50.000 millones de dólares de Argentina y sin embargo se escandalizan algunos que también hacen campaña tratando de legitimar la Cámara de Diputados. Pero no se puede atar el aumento a las decisiones políticas. Son dos cosas diferentes. No es de legitimar. Pero también hay una campaña, lo escucho a la Nata, ¿viste? Lo escucho a Majul también, ¿viste? Demonizar. Y cuando pongamos bien las cosas en su lugar, muchos diputados son orgánicos de los grupos económicos y ahí adentro defienden los intereses del grupo económico. Yo digo e insisto, nos enteramos
por los diarios del aumento. No vengan con que el Frente para la Victoria votó o no votó. Nos enteramos por los diarios. El aumento lo hizo Michetti y Monzó. E insisto, no tenemos ningún problema, en mi caso personal, de que el aumento de los diputados sea exactamente el mismo aumento que tengan en la paritaria mis compañeros trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado o sería lo que vaya a acordar. Ahora lo seguimos, ahora seguimos. Vamos a el otro tema que estábamos planteando en la presentación del programa. Ayer, después de la presentación judicial que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se supo que el fiscal Gerardo Policita ordenó una serie de medidas judiciales para investigar si Ángelo Calcaterra, el primo Ángelo, como estemos en el hashtag esta noche, el primo del presidente, tuvo algún tipo de irregularidades en la concesión de la obra del soterramiento del Sarmiento. Hoy habló sobre Calcaterra Carlos Beraldi, que es el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner. Aquí hay otro, creo, desde nuestra perspectiva, error. Esta es una investigación que se tiene que llevar a cabo en este proceso, no abrir otra causa. Si este señor Calcaterra tuvo obra pública y esa obra pública tiene algún cuestionamiento, bueno, entonces en esta causa que es de obra pública es donde la tienen que analizar. Pero mucho más, si además existe un dato que es público, de que en muchas obras Calcaterra fue socio de la Ferdaes. Bueno, allí estaba la opinión de Carlos Beraldi, que indicaba que se lo tenía que investigar dentro de esta misma causa en la que Policita intenta investigar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo los lazos. Como bien decía el doctor Beraldi, Calcaterra fue socio, está establecido en varias obras, en varias concesiones del propio Lázaro Báez, ¿no? Además era el tercer contratista del Estado durante los últimos años. De los cerca de 38, 40 grandes contratistas, Ángelo Calcaterra estaba tercero. Mariano, bueno, a ver, ¿qué más hay para agregar? Bueno, como vos decís bien, Gato, Calcaterra, de la empresa IEXA de Calcaterra, estaba tercera en el ranking de las empresas que eran contratistas del Estado. Lázaro Báez, curiosamente, estaba 36, más allá de que era muy importante en sus obras que hacía en el sur. Independientemente de esto, vamos a repasar cuáles eran las 10 que estaban en el top 10 de las empresas. A ver, Nico, si podemos poner la primera placa. Bueno, vamos. Esta es la segunda. La sexta empresa es Odebrecht, que es la de Marcelo Odebrecht, como recordamos que está preso en Brasil justamente por el Lava Jato. Esuco, que es de Enrique Wagner, Cartelone, de José Cartelone, Robela Carranza, de Mario Robela y JCR de Juan Carlos Relats. Estas son las del sexto al 10º lugar. Vamos a ver a quiénes están en el top 5. Bueno, en el top 5 está Techin, Electroingeniería, IEXA de Ángelo Calcaterra, la Corporación América de Eduardo Eurnequian, INVAP, que es una empresa vinculada a la obra pública en Río Negro. Como vos decías bien, Gato, la obra pública hoy está puesta en el centro de la escena judicial. Lo que también es cierto que demoniza a cualquier empresa que haya trabajado para el Estado, y esto no es algo que debería estar ocurriendo. En un país normal, como querríamos que la Argentina lo fuera, sería muy interesante que las obras públicas cumplieran con todos los pasos previos para ser adjudicadas y a partir de ahí se pudiera avanzar. Ahora vamos a ver qué es lo que el fiscal Policita y el fiscal Máiquez es lo que están tratando de investigar. Bueno, vamos a ir sin las placas, entonces me dicen acá. A ver. El fiscal, lo que se está investigando acá lo vemos, es el DNU 797, que es de junio del 2016. Con este DNU se modificó el presupuesto 2016 para afrontar los gastos del ANSES, son 76.000 millones de pesos, y habilita el endeudamiento de 100.000 millones de pesos para obras públicas. De esos 100.000 millones de pesos, 40.000 corresponden a las obras públicas que ya se adjudicaron ahora. Lo curioso de este DNU es que no fue firmado por el presidente Mauricio Macri, sino que fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por los ministros del Gabinete Nacional. Lo firmó Michetti como presidenta de la Nación en ausencia de Macri, que estaba en un viaje. Sí, ¿no? Que, casualmente igual, digo... Bueno, llama la atención porque en su momento se decía que justamente Macri no quería firmar asignando esto, que podría ser un escándalo, a su primo Ángelo Calcaterra. Por eso se dijo, yo me voy,
Gaby, acá tenés y firmá. Recordemos también lo que en su momento dijo Laura Alonso cuando recomendó desde la Oficina Anticorrupción que ningún funcionario que tuviera supuestas amistades, cercanías o que alguna pasado reciente en alguna empresa que pudiera estar vinculada a un contrato del Estado firmara un DNU o firmara alguna resolución de este tipo. Bueno, vamos a ver a lo otro que teníamos. Vamos a ver la última placa. La licitación del soterramiento del Sarmiento fue adjudicada a una UTE integrada por una empresa italiana, otra brasileña y IEXA. Esto fue en 2007. IEXA, recordamos, es de Ángelo Calcaterra. Lo curioso es que en aquel momento debían conseguir el financiamiento de la obra. La UTE esta debió ocuparse de esta cuestión. Todo lo que era la obra iba a ser financiada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil con 3.000 millones de pesos de inversión. Ahora cambió de lugar por completo la situación y lo que va a poner el Estado Nacional en el 2016 son 300 millones de pesos, en 2017 y 2018 8.940 millones de pesos y en 2019 y 2020, escuchá la cifra, Gato, 28.820 millones de pesos. Esto fue adjudicado a IEXA, es decir, desapareció la empresa italiana y desapareció la empresa brasileña. Quedó solamente como adjudicatario Ángelo Calcaterra. Bueno, muy bien. Esto es lo que va a tener que investigar ahora el fiscal federal Gerardo Policita y además, bueno, todas las complicidades que ha tenido durante los últimos años Ángelo Calcaterra y muchas obras, no solamente el soterramiento del Belgrano que ha sido adjudicada, porque durante este año, con esta desviación de fondos, con lo que ya se le ha adquirido, ya Ángelo Calcaterra tiene varias obras del Estado Nacional en Rosario y en otras provincias, ¿no? Así que también es el primo Ángelo en el centro de la escena. Y vamos a ver si los fiscales tienen las mismas ganas de investigar el presente, lo relacionado a hombres relacionados al poder, como lo que ha sido en el pasado. Bien, tenemos una sección, Tu Tuit Te Condena, que cada tanto vamos viendo. Hoy que el blanqueo se ha puesto, terminó la primera etapa, ¿no? Y muchos desde el gobierno lo saludan. Mire Alfonso Prat-Gay, lo que escribía cuando era diputado años atrás, en referencia a uno de los blanqueos ordenados por el gobierno anterior. Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su blanqueo de capitales que usted prorroga cada 3 meses ha convertido a la Argentina en la mayor guarida fiscal del mundo. No tantos años, Gato, 2 años. 2 años atrás, bueno, apenas, 2 años. Tu tuit, 17 de noviembre del 14. Así es, Tu Tuit Te Condena, para Alfonso Prat-Gay. Bueno, y hoy, usted sabe que ya lo venimos comentando de la semana pasada, se termina Fútbol para Todos, se termina el fútbol gratis en la Argentina y hay empresarios que ya han sido nominados por el propio presidente de la Nación, caso el dueño del grupo América de medios, Daniel Vila, que según se indica desde fuentes periodísticas, es el favorito de Macri y del gobierno para presidir la Asociación del Fútbol Argentino. Anoche ya Vila reunió a varios de los presidentes del club en su casa y estuvo una cena para acercar posiciones y ya hoy se mandó y ya puso un precio, fijó un precio de lo que va a haber que pagar el próximo año. Sí, escuchó bien. Va a tener que pagar nuevamente para ver los partidos de fútbol. Escúchelo a Vila. 1 de enero, vos decís, se termina definitivamente el fútbol por televisión abierta gratuita. Yo creo que sí, y me parece difícil que el gobierno en esto dé marcha atrás. ¿Cuánto calculás que hoy estaría un abono para ver, pongamos los 6 grandes? Yo calculo que estaría, y esto es una estimación puramente personal, estimativamente, en función de lo que los sistemas de cable pagaban en el año 2009, ¿no? Antes de que se implementara Fútbol para Todos. Pero tenés que calcular aproximadamente entre 250, 280 pesos más mensuales para ver los partidos. Bueno, lo repasamos, Mariano, lo que venimos hablando de la semana pasada, ¿no? Así es.
Ya Daniel Vila se ha lanzado como candidato a presidente de la AFA. También se ha lanzado Marcelo Tinelli, que ha conseguido el respaldo de varios clubes del ascenso. Ya hemos comentado en este programa lo inconveniente que fue para el presidente Macri la reunión entre Pablo Moyano y Marcelo Tinelli, y también otros clubes han salido a respaldarlo. Sin embargo, todo se va a saber. ¿Quién va a ser el presidente de la AFA? Se va a saber en el momento que se modifique el estatuto y se conozca quiénes son los que van a votar. Porque si hoy se votara para elegir presidente de la AFA con las condiciones actuales, seguramente el presidente sería Marcelo Tinelli. Ahora, de los 76 que votaban históricamente, probablemente queden 30 o 35. Vamos a recordar lo que dijeron. Ver los partidos en el cable va a tener un valor de 280 o más por mes aproximadamente. Esto lo dijo Daniel Vila, quien se postula como nuevo presidente de la AFA de acá a poco. Bueno, y que reiteramos, parece que es el favorito del presidente Mauricio Macri. Ya al menos en 2 oportunidades se ha reunido con Macri en Olivos. Recordemos que el gobierno propició la intervención a la AFA porque no tenía un candidato. No le gustaba Moyano, no le gustaba Marcelo Tinelli, produjo lo que se ha producido en la AFA y ahora parece haber encontrado en la figura de Daniel Vila el candidato ideal del gobierno para presidir la AFA. Sí, Gato, el elegido era el arquitecto Pérez, que ahora preside lo quieren la comisión rajar. Normalizadora, pero lo que pasa es que pero ahora lo quieren rajar. Sí, pero a Pérez no lo votaba ni su mamá para ser presidente de la AFA. Entonces, por eso decidieron la intervención en la AFA vía Pérez. Pérez mostró tal ineptitud que ahora ya no lo quieren más y entonces están mirando para otro lado. Agustín Datelli, buenas noches. ¿En qué momento económico estamos en la Argentina? El gobierno ha tomado como muy buena la primera etapa del blanqueo. ¿Lo analizás así o...? No, la verdad que no. El momento económico en general de la economía es muy malo. Pero realmente muy malo. Ayer, por tomar los indicadores más recientes, nos enteramos que la construcción cayó más de un 13%, la industria más de un 7%, la caída en la industria es completamente generalizada. Cuando vos tomás la apertura por sectores que hace el INDEC, encontrás caídas en absolutamente todos los sectores, esto es muy grave, y una serie de cuestiones que estamos viviendo que, si me permitís marcarlo, es importante, porque el gobierno está armando una bomba de tiempo con el tema de la deuda, es tal, y te lo mezclo con el tema del blanqueo, el afán por conseguir dólares que hoy tiene el gobierno para enfrentar la restricción que tenía la economía, que apuesta a este blanqueo, que en un momento hablaban de 60.000 millones de dólares, ahora anuncian con bombos y platillos 4.600, que es dinero que no se vuelca a inversiones para nada, digo, ni lo que entró, ni lo que falta entrar, mucho menos que van a hacer declaraciones de dinero o de propiedades en el exterior, o sea que impacto macroeconómico es muy poco, solo un pequeño impacto en términos recaudatorios. Pero, ¿por qué hablo de una bomba de tiempo? Porque en este afán de conseguir dólares, hoy el gobierno ha ido a un camino de endeudamiento muy fuerte de la economía, de ingreso, de generación de ingresos de dólares especulativos financieros que vienen a la bicicleta financiera, donde se ha generado una trampa. Vos fijate que hoy, por 6ª semana consecutiva, el Banco Central no puede recortar la tasa de interés, la de las LEVAX, que están cerca del 27%. ¿Por qué no la puede recortar? Porque si no tiene miedo que haya una corrida hacia el dólar en una sensación de nuevo de atraso cambiario. Todas las semanas el Banco Central renueva cerca de 90.000 millones de pesos a una tasa altísima en una dinámica que no puede frenar, y a su vez engrosa las reservas internacionales, también volcado en el endeudamiento externo, dólares que va a buscar al mundo y sobre los cuales paga una tasa muy alta en dólares, 7-8% en dólares, y después en las reservas que no rinden prácticamente ningún interés porque la colocan activos líquidos. Entonces hay una especie de bomba de tiempo y una trampa en la cual el gobierno se ha metido, de la cual no puede salir, y además profundiza la recesión, porque lo que te dije al principio, la caída en la construcción, en la industria, etcétera, con tasas de interés donde está imposibilitado de recortar, la actividad económica no va a reactivar, y la inversión que tanto anunciaron, la famosa lluvia, la inversión no va a llegar. Eduardo, aquí todos los economistas coinciden, incluso economistas muy ortodoxos como Broda, en que es peligroso el endeudamiento que está teniendo el gobierno. Los 10 primeros meses más de 50.000 millones ya. Bueno, primero que nada es respetable la opinión de Agustín, es una opinión, hay otras opiniones también. Lo cierto es que todo balanceo fuerte de la macroeconomía, lógicamente que tiene su costo. Entender de que hemos salido del default, que hemos salido del cepo cambiario, que hemos podido eliminar las retenciones, que aparte de eso hemos pagado la deuda mega millonaria con las provincias. Aparte de eso le hemos dado recursos a las provincias y
con todo esto estamos acompañando a 10 millones de argentinos en políticas sociales. Con lo cual es, digamos, permite analizar hacia adelante que, lógicamente, que vamos a tener costos que vamos a tener que sufrir y que tienen que ver con la recesión. Ahora, el endeudamiento, cuando tenemos un déficit transitorio, cuando hay un equilibrio fiscal con meta al 2019, cuando sabemos que no podemos emitir porque no vamos a aumentar la inflación, ni tampoco podemos hacer lo contrario porque vamos a ir a la recesión. Entonces, ese endeudamiento hacia afuera, externo, es la única medida que tuvo el equipo económico para tomar y visto por muchos analistas económicos es una medida viable, lógicamente que dentro de un punto de vista económico. ¿Por qué hablas de déficit transitorio? No hay déficit transitorio. Lo que hay es una situación de déficit muy compleja y disculpame marcar esto, que el gobierno actual ha agravado. ¿A vos te parece arrancó, que el déficit que tiene Argentina es un déficit importante? Hoy salió el dato de recaudación. Hoy, 24,4% de aumento de la recaudación en una economía que tiene una inflación cercana al 40%. Entonces, hay una caída de recaudación muy fuerte porque recontaron impuestos sobre los sectores más ricos en busca de un boom exportador que no ocurrió. Esa transferencia de recursos dentro del sector privado hacia sectores concentrados empujó a la economía una recesión. Hoy recaudas menos. Como tienen que mantener el nivel de gasto, aumenta el déficit. ¿Cómo lo financian? Con endeudamiento. Cada vez que Argentina recurrió al endeudamiento externo y ese endeudamiento terminó en fuga de capitales o en financiamiento del déficit corriente, termina mal la película. Ya el endeudamiento de la Argentina es el 13% del déficit, el doble lo tiene Chile y el triple lo tiene Colombia y Brasil, eso seguramente lo sabes. Otro tema. Digamos, hito también es, vos estás hablando de una inflación del 40% interanual. Los analistas, los más pesimistas, están para el año que viene entre un 17 y un 20%. Eso también tiene un costo. El propio Fondo Monetario proyecta 23. Ahora seguimos. El 17 el 20, por ahí. Ahora seguimos con el tema. Eduardo de Petri, estábamos hablando en el inicio de estos nuevos despidos que diariamente se conocen, que no salen a la superficie, pero que van sumando lamentablemente un ejército desocupado. Bueno, pero es parte de la misma política económica del gobierno, o sea, no hay que sorprenderse, hay 200.000 despidos, pero porque hay una apertura indiscriminada en la economía. Estamos reemplazando empresas nacionales por capital que viene de afuera importado y esto está pegando duramente en la creación de empleo de muchas empresas. Aparte salimos del cepo, ¿pero a qué costo? 60% de evaluación de la moneda nacional. Eso pulverizó los salarios. Los pulverizó. ¿Vos pensás que te escuché. Dice, estamos resolviendo el déficit fiscal. Ahora no entiendo si tienen déficit, ¿cómo le perdonan los impuestos a los sectores más concentrados? Bajan la retención a la soja. Quiere decir que la transferiste a la sociedad rural más de 3.500 millones de dólares junto con las mineras y con las cerealeras y con los sectores exportadores. Y tenés déficit, no entiendo. Están agravando el déficit. Aparte, a nosotros nos costó 10 años desendeudar la Argentina. Y en 10 meses, Macri la volvió a endeudar. O sea, están mandando un presupuesto nacional que le permite al Poder Ejecutivo endeudarse en 50.000 millones de dólares. Entonces, acá lo que están desarmando es el sector industrial. A la industria, la creadora de empleo, la están desarmando, no solamente con la importación, están reprimarizando la economía, están haciendo un país agrícola, ganadero, exportador de materias primas, está cayendo el consumo y eso cae porque cae el salario. A ver, un bono están prometiendo, yo le pregunto, están prometiendo un bono de 1.000 pesos a 8 millones de trabajadores, son 8.000 millones de pesos que le transfieren a 8 millones de trabajadores, ¿y cuánto del negocio les va? Más de 100.000 millones de pesos hicieron los bancos en estos 8 meses. Bueno, ponele... Perdón, es lamentable que sigamos discutiendo estas cosas pero queriendo mostrar lo indemostrable. Pero ahí, Eduardo, el problema no es tanto del oficialismo con el tema del bono, si la CGT aceptó. Bueno, hoy estuvo el triunvirato con Massot y estuvo con el presidente de la Cámara de Diputados. Supongo que la CGT se habrá opuesto a la sanción de las leyes que están discutiéndose hoy y mañana en el Parlamento Nacional. Estuvieron con Massot y estuvieron con el presidente de la Cámara. Respetar el punto de vista del diputado creo que pertenece a un modelo que se agotó, o por lo menos hoy vivimos en un país que tiene otro modelo distinto, que habrá que respetar. Las mayorías son las que imponen los Ahora, ¿qué modelos. costo? No, al costo, a ver. Digo, no, esto que veíamos al inicio, los despidos, es como que muchas empresas se están desinflando, Eduardo. Todos los meses hay altas y bajas. Lo que importa es cuando las bajas superan a las altas y en demasía, que es cuando tenemos que subir la antena entre todos. Así como hay un despido, también hoy tenemos a Globan, una empresa de software que incluye 5.000 nuevos empleados, o tenés a Bristol, a Toyota, a Avex, una empresa avícola. Hay un montón de ejemplos. Saint-Gobain, IRSA, que también va a meter 5.000 nuevos empleos. O sea,
el No, país pero no es- permanentemente disculpame, no va- es un juego bueno, está- de no, no, pero- compensación. no, no, Hay es la en el realidad. neto hay una pérdida. No, de está bien, puestos pero es la de trabajo. realidad. Pasa acá en la China, en la India, pasa todos los meses tenés alta y baja. Ahora, ¿a Está qué bien, voy? pero en el ¿A qué neto voy? Déjame pierden terminar. puestos de Déjame trabajo. terminar. Datos Pero del vos hablamos de la hablabas transferencia de vos recursos. hablabas del modelo, Eduardo. Por eso, recién. hablo Vos del decís modelo. nuevo modelo. Hablo del modelo. ¿Este modelo es inclusivo o está expulsando trabajadores hacia una nueva formación yo creo que a nadie le queda una duda de que este gobierno es el más inclusivo de la historia de nuestro país. A ver, me vuelvo loco. cuando nosotros tenemos a un presidente que por primera vez en la historia convoca a las provincias para darle y no sacarles, cuando en el próximo presupuesto se le aumentó del 25 al 29% lo que va a las provincias, cuando en las provincias como en San Juan, que vamos a pavimentar una ruta de 30 kilómetros de Uspallata a Boreal, donde estamos apostando al interior ya del interior, donde le vamos a dar salida a un montón de regiones en lo turismo, en lo productivo. Cuando vemos que Catamarca, gracias a la eliminación de las retenciones mineras, la empresa La Lumbrera puede darle continuidad a 3.000 trabajadores catamarqueños. Es indiscutido que el campo siempre hizo crecer a nuestro país y solamente con la transferencia, como vos decís... El efecto derrame, decís vos. No, Si el crece efecto derrame... El efecto derrame Vos decís, puede si ser un crece el concepto- campo, ¿eso va a derramar el resto de los sectores? No es El así. campo, va a no. derramar El resto. campo ¿Cuántos es trabajadores un dijiste? sector... ¿Cuántos trabajadores dijiste La Lumbrera? 3.000 continuidad. Continuidad. Salen caros. Continuidad. Son como 4.000 millones de dólares lo que ¿Pero le por qué sacaron las sacar? retenciones, digo. No, pero Claro, hablemos entendelo, de toda la actividad. No, está bien. Si querés discutamos la actividad minera. No, está bien. A ver, la eliminación de las retenciones fue equiparar la cancha con el contexto internacional porque no hay país en el planeta que esté cobrando retenciones. Aparte estaba violando la estabilidad fiscal que hay que darle. yo no Pero sé otra en qué cosa, país, es yo no un sé sector. en qué país vive Disculpame, el un diputado. sector. Sí. Hay otro sector que es la industria que está abajo, lógicamente, pero ahora viene todas las obras que ya las estamos viendo, que las obras ya arrancaron. El Plan Nacional de Agua tiene 1 millón de empleos La que construcción se van a dar. cayó, sigue Está cayendo, bien, pero las obras ya las ven. 13%. Cuando María Eugenia Vidal, y te doy un ejemplo acá en Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no había una obra ejecutándose en la provincia Ahora, de Buenos yo Aires. digo, hoy por hoy las perdón, obras están y yo como hablo están de en la todo el provincia de interior Buenos del Aires. país. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires. Yo hablo de todo el interior del Bueno, país. pero la provincia de Buenos Aires Vos subió vas a casi San 11 Juan, puntos de vos vas a San desocupación. Juan y hoy tenés Perdóname. las camionetas, los camiones, Sí, sí. las ¿Sabés retro lo que más aumentó? en la ¿Sabés ruta cuáles son las nacional, la camionetas que autopista más San Juan a crecieron? Mendoza. Las Hilux. Las que más vendieron, sí, las Hilux. tenés razón. Y las que menos vendieron Tenés fueron los razón, Volkswagen tenés razón. y los pequeños Pero autos. discutamos la tecnología que eligen la gente del campo. ¿Qué tecnología? Discutamos Le la están tecnología. transfiriendo dinero a los Bueno, está sectores bien. más Bueno, esa es tu concentrados opinión. que les permite ser Es tu ricos opinión. cada vez más ricos Es tu y hay opinión. pobres cada vez más pobres. Es tu opinión, la misma opinión de un modelo que nos llevaba directo a Es la Venezuela. realidad. Ahí están los Es la 200.000 misma opinión, despidos. es la misma opinión de un No. modelo que nos llevaba a Venezuela, de una opinión de que vemos allá a la Venezuela, expresidenta dejen de mintiendo inventar, a todos muchachos. en vivo y en directo, a la luz del Dejen de día, inventar. mintiéndolo que ahora no conoce a Báez, ahora Pero le soltó la perdóname. mano a Báez, que era su mejor Perdóname, amigo, su Gato. mejor socio, y con quien hicieron Perdóname, la maldita el gran herencia, desastre económico en la Argentina, maldita herencia le permite. que se la llevaron toda, esa Le es la gran permite, realidad. sí, claro. No se la llevaron toda. pesada herencia le permite Diputado, endeudar al no se la país en llevaron 100.000 toda. millones de Diputado, dólares. no se la A ver, llevaron toda. Mira, Se la ese llevaron es el toda. discurso de ustedes 8 de cada 10 que obras tienen en Santa para Cruz. tapar la El brutal 11% transferencia de habilidad riqueza que están nacional haciendo de todo el los país. ¿Sabes concentrados. qué? Vos Entonces, pertenecés a un me parece- modelo donde Sí, yo pensaban que pertenezco a- Santa Cruz ¿se eran puede hablar? Sí, que el vamos, país perdón, eran Eduardo. 10 Yo pertenezco provincias al y que Santa modelo. Cruz es la provincia más grande. Yo pertenezco al Porque el modelo 11% de que habilidad creó 6 nacional millones de significa puestos de pensar de esa trabajo en este manera. país. No, Yo pertenezco al están modelo que los equivocados. convenios colectivos de trabajo pero siempre firmaron a la gracias a Dios alta. el país Y ustedes están lo haciendo sacó del bajar- medio y no puso se puede otro modelo. discutir A ver, porque no Eduardo, entiende la gente. Eduardo. No entiende la Vamos, gente. que Yo lo pertenezco al escuchamos, modelo industrial que creó 6 millones de puestos de trabajo. Y este gobierno en 10 meses liquidó 200.000 empleos. Yo pertenezco al modelo que hizo crecer el salario con convenios colectivos de trabajo siempre por encima de la inflación. Este año cierran con 10 a 15 puntos por debajo de la inflación. Yo pertenezco Eso al lo decís gobierno que creó un desarrollo de ciencia y tecnología que puso satélites en el espacio. Este gobierno le acaba de bajar el 30% del presupuesto de ciencia y tecnología. Y vos lo vas a votar. Nosotros lo vamos a votar en contra. Yo pertenezco al modelo donde los pibes se recuperaban con centros de atención a adicción en los barrios. Están todos cerrados. ¿No? Y estamos armando comedores comunitarios porque está el hambre en los barrios. El hambre. ¿Por qué? Porque ha caído la changa. No solamente ha caído el empleo formal. Te faltó Ha decir caído algo, la diputado. changa. Te Ha faltó caído decir la algo. asignación universal por hijo, las jubilaciones, las pensiones. ¿A dónde están los programas de obra pública? Preguntarle a los gobernadores, preguntarle a los intendentes si les llega algo. Es todo marketing electoral.
Y es todo justificar un modelo que gobiernan para los ricos. ¿Hablas por los gobernadores? Este es el gobierno de los ricos. ¿Vos hablas por los gobernadores y los intendentes? De vos no estás viviendo en este país. Vos no estás viviendo en este país. ¿Por qué no explicás la devaluación? El primer gobierno, mirá, explicar la vos pertenecés a un modelo. ¿Me dejás hablar? Explicar la devaluación vos que pertenecés a un modelo que dejó al a los Papa santafesinos, decirle que dijo a que los hay 1,5 millones puntanos de pobres y a los más. cordobeses por tener un ADN político distinto. Ustedes con el cuento lo de la tuvieron corrupción están pensando que eran ingleses, pensando que eran transferencia de riqueza que están haciendo en este país a los grupos más Eso no se hace porque éramos todos argentinos. Tanto los puntanos, los cordobeses, los santafesinos son todos argentinos. Y lo más importante, no le tenías que bajar a las mineras las retenciones. Tenés que darle aumento a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Vos no sabés del contexto nacional de la actividad productiva. Están favoreciendo andate a San Juan, andate a San Juan, andate a Catamarca. Nosotros aspiramos. ¿Qué es San Juan? San Juan. ¿Qué te pasa vos con San Juan? ¿Qué tenés algo con San Juan vos? Exportador de materias primas. Estás equivocado. Salí de la General Paz, hermano. Recorre el país. Recorre el país. Esa es la visión minúscula que ha tenido este gobierno de no salir de la Avenida General Paz. Salgan a las provincias, andá a San Juan. Estoy orgulloso de la gente más linda de la Argentina. ¿De qué estás hablando vos de San Juan? Tenés que lavarte la boca antes de hablar de San Juan. Por favor. Mirá, más allá de los puntos de vista, vos marcabas, no, esa es tu visión, no es tu visión. Lo que algunos predecíamos que iba a ocurrir cuando empezaron a tomar estas medidas de política económica este año, es lo que hoy está ocurriendo y es incontrastable. Son los datos, no hay punto de vista. Los datos que publica el INDEC de este gobierno, la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza, fuentes que son irrefutables desde el punto de vista del propio gobierno, muestran fuerte caída del consumo, la producción industrial pyme, caída generalizada de la industria, de la construcción, pérdida de poder adquisitivo. O sea, el escenario es dramático y es recesivo y eso es innegable. Eso no hay punto de vista sobre eso. Ahora entonces, los diablos venden cruces. Resulta que en el 2002 estuvimos todo un año con 40% de inflación y los sueldos congelados. Ahora todos los diablos venden cruces. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo dije recién, hubo un rebalanceo de la economía. Salimos de cepo cambiario, salimos de default. Tuvimos todas estas cuestiones. ¿Piensan que hay manteca para tirar al techo? No es así. La brasa la tenemos entre todos. Es una brasa caliente, la tenemos entre todos. Hay 32% de pobres que lo dejó la gestión anterior y que hoy nos hacemos cargo nosotros. No, ¿cómo 32? Pero tenemos que trabajar todo. 32. Tenemos que trabajar todo. No, nada apareció el 11 de diciembre, hermano. Nadie, yo te voy a explicar. Todo apareció desde antes. Y todo lo sabe. La Argentina lo sabe. La gente que está mirando detrás de esa cámara lo sabe. Por favor. Yo te voy a explicar una cosa. El 32% de pobres, que es una medición por ingresos, es la gente que cayó por debajo de la línea en los últimos meses por pérdida de poder adquisitivo. Entonces, no es que tomaron 32% de pobreza. Generaron un montón de pobres en estos últimos meses que tiraron abajo. ¿Cómo yo? Eso lo decís vos. Pero es la realidad. Lo dice la Universidad Católica. La UCA te dice que el problema es estructural y te saca el promedio anual. ¿Qué estás hablando? Me permiten, vamos a datos de la realidad que se han conocido esta semana de una organización muy importante, Sin Techo, que se dedica justamente a la construcción de casas en sectores más bajos de la población y que, bueno, sostiene que 1 de cada 10 argentinos vive en villas. Berco. Así es, Gato. La superficialidad mediocre y vacía que impera en la televisión suele confinar a los habitantes de villas y asentamientos precarios a la sección policial, a cuando sale un hecho sangriento, delictivo, y justamente parte de esa estigmatización es la que hace que la gente que vive mal viva cada vez peor. Y vive cada vez peor, ¿por qué? Porque por miedo no entran las ambulancias, no entran los bomberos, no entran algunos asistentes sociales. La realidad que relevó la organización Techo es una realidad estructural a esta altura de la Argentina, pero que en los últimos 3 años, por lo menos desde el último relevamiento que hizo Techo hasta ahora, no se revirtió e incluso empeoró marginalmente. La pobreza estructural de la Argentina, lo que vamos a ver en las siguientes placas que esta ONG presentó hoy en el Congreso de la Nación ante académicos, legisladores, dirigentes empresariales, religiosos. Claro, es una ONG donde voluntarios
intentan paliar algo que desde una ONG no se puede paliar, que es cómo se vive en las villas y asentamientos precarios de la Argentina. ¿Y qué es lo que dice este relevamiento que lograron hacer? Bueno, que en las 11 provincias más pobladas del país hay 2.432 villas y asentamientos precarios y que en ellos viven 650.685 familias, o sea, casi 3 millones de personas. En estas 11 provincias viven 2/3 de la población argentina, con lo cual estos 3 millones arrojan un 10%. Es 1 de cada 10 personas que vive ya no solo en la pobreza, sino privada de algunos de los derechos humanos más elementales. Frente a 2013, y esto es lo interesante, la población en estas condiciones aumentó. Si bien cayeron la cantidad de asentamientos, fíjense esto qué interesante, si bien cayeron de 2.138 a 2.062 los asentamientos, o sea que hubo un esfuerzo estatal en urbanizar parte de las villas que hay en la Argentina, la cantidad de gente que vive en ellas pasó de 533.000 familias a 594.000 familias. O sea que se incrementó mucho si tomamos en cuenta que en promedio cada una de estas familias tiene más de 4 miembros, tiene 4,8 miembros según la estadística de esta ONG. ¿Cómo se distribuyen geográficamente? Así como ven acá, fíjense, la mitad más uno, el 55%, está en la provincia de Buenos Aires. Eso en cuanto a la cantidad de asentamientos. Si lo miramos en cantidad de familias, es peor todavía la concentración en la provincia de Buenos Aires, la bomba de tiempo del conurbano. 61% de las familias que viven en estas condiciones precarias lo hacen en la provincia de Buenos Aires. Esto a mí también me llamó la atención, más del 12% lo hace en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la opulenta ciudad de Buenos Aires, esa ciudad de Buenos Aires que tiene un PBI per cápita comparable al de Dinamarca, al de los países de más alto PBI de Europa. Bueno, también tiene un 12% de las familias que viven en condiciones de máxima precariedad. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires también se cumple ese porcentaje. También son 300.000 más o menos las personas que sufren déficit habitacional y todos los déficits asociados a eso dentro de una población de 3 millones de personas que, como digo, es la más rica del país. Sigamos adelante para ver qué más detectó, sobre todo cualitativamente, esta encuesta. Porque ser pobre es no llegar a una canasta de ingresos, a un determinado número de ingresos para comprar una canasta. Pero ser pobre, multidimensionalmente, también es esto. Ser pobre, por ejemplo, es no tener agua corriente, y el 95% de la gente que vive en villas y asentamientos, según este relevamiento hecho en 11 provincias, no tiene agua corriente. Fíjense ustedes que las conexiones están distribuidas en esta torta, son conexiones de pozo, en este caso 21%, conexiones irregulares 62%, tanques comunitarios. Apenas el 5% tiene una conexión de agua corriente de red pública, que es lo que se considera necesario para que esta necesidad básica esté satisfecha. El 73% no tiene luz. No tiene luz regularmente dentro del universo de gente que vive en las villas. Claro, muchos están colgados, tienen medidores irregulares, redes públicas con medidor comunitario social, pero un medidor individual por domicilio con conexión a la red eléctrica tiene apenas el 20 y pico %, y es el servicio que más tienen dentro de las villas de asentamientos. Mucho menos tienen agua y mucho menos tienen cloacas. Apenas el 2% tiene servicio de erradicación de las aguas servidas. Fíjense lo que es esto. La situación de desagüe, por ejemplo, el desagüe solo a Pozo Negro o Pozo Ciego es casi el 70%. Desagüe a cámara séptica con pozo séptico es el 20,4%. O sea, la red cloacal pública solo llega al 2% de las personas que viven en villas y asentamientos. Pero hay algo mucho peor, que es convivir a diario con la muerte. Y esto también lo relevaron los voluntarios de esta ONG de Techo, que lo que detectaron es que la muerte está a cada paso en las villas y asentamientos. Y no esa muerte banal que justamente relatan los medios descerebrados, que solamente ven al delincuente detrás de quien vive en una villa. Porque seguramente Minuto Uno en este momento esté siendo sintonizado desde muchas villas y muchos asentamientos, y ese televidente que nos está mirando, jamás nadie alude a él.
salvo muy pocas veces, cuando hay un caso de violencia policial, jamás nadie en la televisión alude a esa persona. Y esa persona probablemente ahora esté inundada. Probablemente hoy que llovió fuerte aquí en Buenos Aires, está inundado. ¿Por qué? Porque el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve, no cuando llueve fuerte. Cada vez que llueve. En el 40% de los asentamientos no ingresa un camión de basura. O sea, hay quemas, hay esquinas lejanas a donde hay que llevar los residuos para que no se junten bichos y enfermedades. Esta es la Argentina, ¿eh? La Argentina no empezó hace 10 meses, esta Argentina. Esta Argentina está desde hace años, desde hace décadas. Por lo menos desde que empezó el modelo de desindustrialización de la dictadura. Pero lamentablemente no se ha logrado revertir. Y en estos meses empeoró, sin ningún lugar a dudas. Pero esta es una encuesta que mira a largo plazo. Trata de no quedarse en la chiquita, en la politiquería, sino en los problemas políticos de verdad, que son estos. El 70% de los asentamientos, por ejemplo, tiene dentro del asentamiento o a menos de 10 metros un factor de riesgo de vida. Para los chicos que viven ahí, pero también para los grandes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de vida? Y un 23% está sobre una ribera de un arroyo mal resguardado, digamos, donde se puede caer cualquiera y morir o contaminarse. Un 16% está cerca de un camino de alto tráfico, o sea, a la vera de una ruta, donde también puede tranquilamente morir en cualquier momento. Un 16% está al lado de un basural y un 10% está al lado de torres de alta tensión. Hablemos del abandono de los otros seres humanos. No hace falta que lo mostremos en imágenes, porque las cifras de las que dimos cuenta recién son imágenes cotidianas para los argentinos. Hoy esto estuvo presente en el Congreso de la Nación. Bien harían los legisladores en dejar de aumentarse el sueldo y en empezar a dedicarse a estos problemas. Pero ya no porque un gobierno hizo tal cosa y el otro hizo tal otra. Establecer políticas de Estado que erradiquen esta vergüenza de un país de desarrollo medio como es la Argentina. Bueno, muchas gracias, Berco. Ha sido bueno que se haya presentado en el ámbito del Congreso de la Nación, porque justamente a ver si podemos subir el